Muy buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Chicos, para continuar con el tema de los patrones armónicos, ¿cuántos se acuerdan de la clase anterior, chicos? Pónganme ahí en el chat qué les pareció la clase de patrones armónicos que estuvimos viendo la sesión anterior. Dice que del 0 al 10, un 11. Muy bien, excelente, muy buena. La verdad que sí estuvo muy interesante aprender, repasar temas tan importantes como lo han sido los patrones armónicos. Esta es una de las formas, les decía la vez pasada, que normalmente se ha conocido como una forma muy certera de operar, porque realmente quien entiende y puede aprender a observar los patrones armónicos, realmente se dice que alcanza un nivel operativo muy efectivo, ¿verdad? Entonces la idea es especializar el ojo en tratar de aprender a encontrarlos. Al principio, por supuesto, chicos, que tal vez no es tan sencillo entender las fractalidades como para poder entender dónde voy a trazar mis puntos, pero eso poco a poco, con la práctica constante, vamos a estar desarrollando la habilidad, ¿verdad? Necesaria, el ojo, como normalmente decimos. Entonces, ya conocíamos lo que era el bullish bat y el bearish bat, ¿verdad? Lo que son los patrones armónicos bat para compras y ventas. Ok, hoy vamos a tratar de avanzar con uno o dos patrones más. Yo les decía la vez anterior que normalmente nos vamos a enfocar en unos 4 o 5 patrones armónicos como tal. No los vamos a complicar muchísimo. De hecho, chicos, les digo que, por ejemplo, antes conocíamos o habíamos estudiado en algún momento el patrón Garley, el Garley imperfecto, el Garley perfecto, ¿verdad? Y conocíamos esas determinantes, pero ahora lo vamos a tratar de simplificar un poco para que lo podamos entender un poco mejor y ya luego vamos a ver entonces estas otras formas de entenderlo para quienes tengan también el gusto de practicar y buscar esa otra forma de confirmar un patrón. Ok, ya habíamos visto los BAT, ahora por ejemplo vamos a tratar de entender lo que es el patrón, el Garley. Para eso, chicos, voy a borrar por acá y vamos a cambiar aquí un poco el texto también. Decíamos que antes estábamos viendo el BAT, ahora vamos a ver el Garley. Muy bien. ¿Qué dicen las reglas de cumplimiento? Ya normalmente nosotros sabíamos que por un tema de colores, normalmente nos vamos a guiar con el Fibonacci. Que por un tema de colores, normalmente nosotros vamos a ir entendiendo y vamos a ir clasificando los patrones con mayor facilidad. Entonces, ¿qué decía? Las reglas de cumplimiento dicen que para yo encontrar el punto B, esto ya lo vamos a ver poco a poco, dice que normalmente yo debería entender o ver que el precio retrocede hasta la zona del 61.8 del retroceso de Fibonacci de X a A. Ok, esto vamos a tratar de no prestarle atención. Vamos a ir corrigiendo aquí esto un poquito para ir cambiando la información. Entonces, la primera regla de cumplimiento dice que B es el equivalente al 61.8 del retroceso de Fibonacci de X a A. Ok, nosotros ya sabíamos que normalmente, si esto es un bullish Garley, estamos hablando que esto es un patrón en compra, ¿verdad? Por ende, es un movimiento alcista. Y decíamos que normalmente trazábamos el Fibonacci en un impulso. Ese impulso iba desde el punto X hasta el punto A, ¿cierto? Y entonces dice que el punto B llega exactamente al 61.8 del retroceso de Fibonacci de X a A. O sea que si vemos el retroceso va a llegar exactamente al nivel del 61.8, ni más ni menos. Llegó y tocó exactamente en el punto. Ahora bien, exactamente ahí, ¿qué es lo que dice la segunda regla? Bueno, la segunda regla dice que el precio debe retroceder aproximadamente entre el 38.2 y el 88.6, pero ahora de este pequeño movimiento. O sea, vamos a subirlo como por acá. Y por último, dice que normalmente nuestro siguiente punto de reacción va a ser el 78.6. Acá vamos a ver la configuración. Ahora, ya lo vamos a entender en todo el plano por qué es así. La vez anterior habíamos mencionado que cuando nosotros
aprendemos no solamente a diferenciar los patrones por sus medidas, sino que también utilizamos como un indicador los colores del Fibonacci, esto nos va a funcionar a nosotros para utilizarlo como una guía más práctica que nos va a permitir a nosotros identificar las zonas donde el precio posiblemente va a llegar a reaccionar. Entonces, la idea, les decía la vez pasada, la idea es que normalmente ustedes usen estos colores para que se guíen, o por lo menos la misma configuración en los cambios de colores. Ustedes pueden ponerle los tonos que quieran, pero siempre y cuando ustedes sepan que los primeros dos niveles corresponden a un color en específico y que siempre ustedes se van a acordar que los colores que han seleccionado acá para que lleven cada nivel son correspondientes a las medidas exactas de cada uno de los patrones que normalmente vamos a ir estudiando. Chicos, me ponen ahí en el chat si hasta el momento va quedando todo claro, chicos, para avanzar. Ok, vamos a retomar un par de cositas que es importante y voy a irlo marcando por acá. Lo primero es que vamos a recordar los puntos de los patrones armónicos. Teníamos que por acá íbamos a poner el punto X y este iba a ser el punto A, este va a ser el punto B, este va a ser el punto C y este va a ser el punto D, que normalmente es el punto que no sabemos o que vamos a aprender dónde es que va. Bien, entonces decía, la regla de cumplimiento básicamente es que B es igual al 61.8 del retroceso de Fibonacci. Nótese que no dice ningún otro nivel, por ende quiere decir que es que llegue de manera exacta y precisa al 61.8, ¿ok? Entonces, si ustedes trazan el Fibonacci, ¿verdad? Obviamente, vamos a hacer, ya estaba trazado, pero como que si no lo hubiéramos tenido, trazamos desde X hasta el punto de A y vemos cómo B en este momento llegó exactamente ¿a dónde? Al 61.8. Ahora, la siguiente regla dice que ese es entre el 38.2, ¿verdad? Entre el 38.2 hasta el 88.6 del retroceso de Fibonacci de A a B. ¿Ok? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué iba a hacer yo? Ya tengo la segunda directriz, ¿verdad? Y dice que el punto C tiene que estar dentro de la zona del 38.2 y el 88.6 del retroceso de Fibonacci de A a B. Ok, ahora me está mandando a trazar un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci, pero ahora al revés. Sería desde el punto A hasta el punto B. Esa va a ser mi confirmación. Entonces, si yo lo trazo, inmediatamente me fijo hasta dónde llegó a reaccionar el punto C. ¿Dónde llegó a reaccionar? Me fijo básicamente y dice que está entre el 61.8 y el 70.5. ¿Cumple esa información con esta regla? Sí. Dice que tiene que estar entre el 38.2 y el 88.6. Entonces, hasta ahí vamos bien. Hasta aquí tenemos dos confirmaciones favorables, ¿verdad? Tenemos esta y tenemos también esta otra ya cumplidas. ¿Qué dice entonces la información? ¿Qué dice la información del punto D? Bueno, en este caso, la directriz dice entonces que el punto D, si normalmente nosotros cumplimos con todas esas normas o nuestro patrón cumple con todas esas normas, dice entonces que el punto de reacción es básicamente el 78.6 del retroceso de Fibonacci XA. O sea, ahora por ejemplo prestamos atención y dice que del Fibonacci XA, o sea, de este grande que trazamos antes, dice que el punto D es en el 78.6 de ese patrón. Entonces, claramente, acá vemos, por ejemplo, donde pusimos y ya sabemos dónde va esa zona. ¿Ok? Ahí tenemos ya, como quien dice, la estructura correcta. Sabiendo eso, ya sabemos que es en el punto D donde nosotros inmediatamente pondríamos nuestras compras en esta zona, ¿verdad? Ya sabríamos que inmediatamente ahí es donde nosotros tenemos que operar. Ahora bien, ¿cómo podemos confirmar nosotros esa información? Déjenme y les pongo aquí las letras porque las borré todas. ¿Cómo nosotros podemos corroborar eso? Bueno, básicamente lo único que tenemos que hacer es trazar la herramienta de patrón armónico. La seleccionamos y ahora sí dice que pues, pasamos desde el punto X, el punto A, hasta el punto B, luego al punto C y luego al punto D. Muy bien, ayer les hacía, perdón, ayer no, en la clase anterior les hacía la salvedad y les decía, ¿verdad? Normalmente, este punto B está asociado a este número, ¿verdad? Este punto C
está asociado a este número y el punto D está asociado a este número. Si lo aprendemos a ver de esta forma, nosotros podremos confirmarlo. Ahora bien, podemos ver, por ejemplo, este detalle. Vamos a ponerlo por acá. Podemos ver este detalle. El B dice que tiene que estar en el 61.8, ¿verdad? Entonces vean ustedes, por ejemplo, B, curiosamente, ¿qué dice la medida ahí? Recuerden que esto puede fallar por 1 o 2 o 3 decimales, ¿verdad? Como quien dice el último numerito, podemos como quien dice jugar con ese número porque realmente no tenemos como la precisión exacta a la hora de poner los puntos en el mouse en el punto que es. Entonces, pues ese pequeño error se puede validar debido a eso. Ahora, aquí vemos como casualmente dice que el B tiene que ser 61.8 y aquí el patrón nos dice 61.7, prácticamente lo mismo. Luego nos dice que C es igual, que tiene que estar entre el 38.2 y el 88.6. Aquí vemos C dice que está en 0.652. ¿Está eso entre el 38.2 y el 88.6? ¿Sí o no? Sí. Y dice por último que D debe estar en 78.6. Y si ven ustedes nuevamente aquí, D igual, confluye con toda la información. De esta manera nosotros nos damos cuenta que lo que estamos operando verdaderamente tiene todas las reglas y las condiciones para hacer un patrón justo, ¿verdad? Un patrón que tiene las medidas correctas. Hasta ahí, chicos, clarísimo, ¿verdad? Pueden abrir los micrófonos, muchachos, si tiene alguien alguna duda. Sí, está más claro. Ok, muy bien. Entonces, obviamente, Clarísimo. muy bien, perfecto. Muy bien, si estuviéramos entonces viéndolo en un escenario bajista, por ejemplo, vamos a cambiarle acá el nombre, ¿verdad? Entonces lo veríamos diferente, sería como Bearish Garlic. Y este básicamente que pues lo trazaríamos también de una forma similar, buscaríamos la misma información. Ok, déjenme los... Ya como los punticos por acá. Entonces, básicamente sería, por ejemplo, si yo estoy viendo ahora un patrón Garley en venta, básicamente lo que voy a buscar pues son los mismos puntos de confirmación. Entonces, ¿qué dice? Bueno, en este caso, obviamente aquí todo cambia, ¿verdad? Un poquito. Ahora nuestro punto X estaría acá, el punto A, luego el punto B, luego el punto C y luego el punto D. Ok, entonces dice, por ejemplo, el punto B tiene que llegar al 61.8 del retroceso de Fibonacci. Ok, entonces sabemos que tenemos que ver, por ejemplo, claramente que este retroceso llegue hasta el nivel 61.8. Luego de eso, dice que el punto C tiene que llegar entre el 38.2 y el 88.6 del retroceso de Fibonacci de A a B. Ok, ahora aquí es donde nos mandaba a trazar un Fibonacci nuevo. Este Fibonacci, este retroceso lo vamos a poner desde acá hasta el punto B. Y vemos cómo normalmente ese retroceso llegó exactamente a la zona correcta. Se mantuvo siempre dentro del margen correcto, ¿verdad? Dentro del 38.2 y dentro del 88.6. Muy bien. Y por último, dice que entonces la reacción sería entonces en el 78.6, ¿verdad? En el punto D. El punto D dice aquí 78.6 del retroceso de Fibonacci de X a A. Y si ya nosotros sabemos, ok, desde X a A, ¿cuál era el 78.6? Bueno, nuevamente igual con la información de los colores para ustedes ahora va a ser muy fácil poder seguir ubicando los patrones armónicos. Muy bien, hasta ahí claro entonces el patrón armónico igual en venta, el Garley, chicos. Sí, entendido. Muy bien, excelente. Profe, una consulta, ¿cómo se llama? En el punto B, el 61.8, ¿tiene que ser exacto o puede variar mínimo? Preferiblemente que sea exacto. Si ya varía, es lo mismo que hablábamos en cuanto al patrón, el BAT. ¿Qué pasaba si el precio rompía por un poquito la zona del 50% o no llegaba a reaccionar y se quedaba por fuera del 38.2? Bueno, posiblemente pueda que tal vez reaccione, pero ya eso le resta, como quien dice, un margen de probabilidad. Entonces, podría que se puede interpretar que es menos seguro. Nada más. Puede que se dé, puede que no se dé. Cuando el precio prácticamente que cierra en el punto que es más probable que ahí encontremos la reacción. ¿Estamos claros? Todo claro, gracias, profe. Excelente.
Corroboramos trazando la herramienta del patrón Fibonacci, del patrón armónico, y vemos, por ejemplo, cómo dice que del punto A, perdón, del punto X hasta el punto A, hasta el punto B, hasta el punto C, y luego hasta el punto D. Prestamos atención, por ejemplo, y vemos lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? El punto B está asociado a este número. El punto C está asociado a este número y el punto D está asociado a este número. Yo lo moví seguro y por eso quedó como el numerito mal. Ok, yo creo que ahí ya quedó bien. Y si limpio esto aquí un poquito, volvemos a hacer la selección y veíamos. Dice que el B tiene que ser en el 61.8. Y prestamos atención acá. El B dice que está ahorita exactamente en 61.8. El C tiene que estar entre 38.2 y 88.6, ¿verdad? Y buscamos a ver. Y perfecto, dice que está en 70.7. Ese está entre 38.2 y entre 88.6. Muy bien. Segunda confirmación. Y el D dice que tiene que ser 78.6. Aquí está el D. Ahí ese D es que básicamente no está puesto en el punto exacto. Ahí está en la línea exacta prácticamente y ven como normalmente da 78.7. Ven como lo que normalmente que puede fallar es, pero por decirlo así, milimétricamente. Normalmente lo único que puede fallar es como el último numerito, que es como el que puede variar un poco. Ven, Una, chicos, una clarísimo, ¿verdad? pregunta, Claro una que sí. pregunta. Cuando estemos haciendo el último trazo, que es el de ya de la figurita que tú estás haciendo, si nos damos cuenta que de pronto no nos da exacto con lo que tú estás diciendo ahí, podemos correrlo un poquito, subirlo, bajarlo y acomodarlo, ¿verdad? Tratar de ver si lo estás acomodando bien. No es que lo vamos a Ah, ok. condicionar para que quede, sino si no nos confluye, entonces revisar a ver No es- si estoy Está trazando mal. correcto, si está bien Ah, trazado, si hay algún error. Pero ah, no es que lo vamos a condicionar a nuestra o sea, necesidad, sino más bien tenemos que tener el trazado bien hecho desde los Fibonacci, ¿verdad? correcto. De hecho, Ok. esa es la clave en realidad. Vea que precisamente por eso es que normalmente lo pusimos acá. Son las reglas de cumplimiento. Esto es lo que hay que ir viendo, que cada uno de los puntos esté correcto en el Fibonacci, porque si están correctos en el Fibonacci, van a estar correctos en las confirmaciones. Y si esto nos Ah, confirma, ok. chicos, de ya básicamente que tenemos como quien dice, de toda la operativa en la bolsa. Ah, ok, ok. Perfecto. Ahora sí. Ok, Ok. hasta ahí, chicos. ¿Claros con ese patrón también? Sí, tengo una pregunta. Dime. El punto B tiene que ser exacto para que se pueda dar en todas las otras confirmaciones, ¿verdad? Correcto. Lo que decíamos antes, si el punto B no es exacto, eso inmediatamente le va a restar credibilidad al patrón. Entonces, por ejemplo, a veces hay gente que me dice, bueno, si ya lo rompió, por ejemplo, si el cierre de la vela lo rompió, yo definitivamente ya para mí no es un patrón armónico. Inmediatamente yo lo descarto, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que, profe, la vela cerró justo en el nivel 61.8, pero tal vez la mecha lo rompió un poquitito. O sea, tal vez no es que fue una mecha grandísima, porque hay veces que también es demasiado evidente. Una mecha tal vez fue gigante y uno entonces mejor no opera eso. Inmediatamente también lo elimina o lo descarta. Pero, por ejemplo, si a veces el rompimiento fue muy mínimo, una mechita pequeña, hay gente que se atreve a operarlo. Ahí es donde normalmente ya vamos a conocer más adelante cómo podemos saber si es un patrón, un Garley perfecto o imperfecto, pero por ahorita la idea es que tratemos de operar únicamente o considerarlo únicamente como un patrón Garley cuando el precio llega al 61.8. Si lo rompió, lo descartamos. La idea es que lo aprendamos a operar de la manera más correcta. Así nos evitamos también como ese tipo de confusiones. Si en algún momento tenemos un patrón Garley, por ejemplo, y llega al 61.8 y tal vez lo rompió un poquitito, tenemos que corroborarlo mediante algún otro sistema. La vez pasada veíamos la técnica que estuvimos aprendiendo
en base a los Fibonacci, ¿verdad? En base al retroceso del Fibonacci y luego, por ejemplo, la aplicación que hacíamos de la extensión del Fibonacci, ¿verdad? Y esas confirmaciones que nosotros aplicábamos nos permitían a nosotros corroborar si algunos de los niveles confluían con los niveles del Fibonacci, del retroceso. Entonces, podemos utilizar un tipo de confirmación extra para ver si estamos operando bien. Por eso es que les decía, más adelante ya vamos a aprender a ver también, pues acá, la aplicación de la extensión del Fibonacci como para tratar de esclarecer estos puntos cuando estemos también, pues, tratando de identificar si es un buen rompimiento, perdón, un falso rompimiento o si es una zona que podemos operarla con tranquilidad o si mejor la evitamos, ¿verdad? Estamos. En una pregunta, ¿los patrones cómo consideras los stops y los TPs? Ah, excelente. Esa pregunta, yo no sé quiénes han puesto atención, pero por ejemplo, hay unos cuantos niveles en el Fibonacci que están sontos, que están solitos. Algunos los han visto. En la configuración que nosotros hicimos del Fibonacci, excelente pregunta esa, don Augusto. En la configuración del Fibonacci que nosotros hicimos, hay unos niveles que están por ahí solitos, que están con colores totalmente distintos al resto. ¿Quién ha prestado atención a eso? Es más, y los estoy poniendo para que lo puedan ver. ¿Cómo defino yo mi stop loss y cómo defino yo mi take profit? Muy buena pregunta. Es más, de hecho, creo que no vamos a avanzar al siguiente patrón, sino que vamos a desarrollar ese tema hoy. Cuando hicimos la configuración del Fibonacci, agregamos, además de los niveles del Fibonacci que vamos a utilizar para confirmar, agregamos el nivel 111 y agregamos el nivel 0.85. ¿Los ven? Esos dos niveles ustedes también los agregaron, me imagino, ¿verdad? Entonces, esos son los niveles que me van a dar a mí una posible proyección de mi stop loss y de mi take profit. Le voy a mostrar cómo. Por ejemplo, voy a borrar la herramienta. Supongamos que yo estoy empezando a trazar el Fibonacci. Estamos viendo que apenas el patrón ha de ir por ahí. Todavía no se ha confirmado todo el patrón, ¿verdad? Entonces, la primera regla de cumplimiento dice que el B tiene que llegar a ser el 61.8, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí bien. Dice que B tiene que ser el 61.8 del Fibonacci de X a A. Muy bien, entonces yo trazo desde X, vamos a ponerlo por aquí bien, hasta A. Y dice que, adicional decía que normalmente el punto B tenía que llegar hasta el 61.8. Llegaba aquí exacto. Muy bien. Luego, dice que también el punto C tiene que estar entre el 38.2 y el 88.6 del retroceso del Fibonacci de A a B. Entonces, esta operación, este patrón, ya sabemos que es un patrón en venta, ¿cierto? Sí. Ok, ¿verdad? Entonces, claramente lo que vamos a poner es, obviamente, pues una venta. Entonces, ¿cuál nivel, ya sabiendo la explicación que acabamos de tener, cuál nivel esperaría usted para esta reacción? Ya dijimos, ¿verdad? El 78.6 del Fibonacci de X a A. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿qué nos faltaba aquí ver? Bueno, ya esta confirmación también la tuvimos. Entonces, lo único que nos faltaba ver era que el precio subiera hasta el 78.6. Hasta ahí lo ves. Ahí pondríamos nuestra venta, ¿sí o no? Sí. En este punto, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Entonces,
¿Cómo defino yo mi stop loss? Les acabo de decir, ¿verdad? Que teníamos 2 niveles adicionales. Entonces, nuestro nivel, el 111, ese va a ser una zona que nos va a dar un posible stop loss. Entonces, yo, por ejemplo, ahora el nivel 111 para mí va a ser importante por eso. Yo pongo el 78.6 y voy a cerrar entonces con el stop loss en el nivel 111. Inclusive podría, por ejemplo, por el tema de la manipulación y más, podría darle un poquito más de margen y buscaría que esta operación trate de darme, por ejemplo, 1 a 2, o sea, un ratio de 1 a 2. Buscaría, por ejemplo, una ganancia de un doble. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el otro nivel que vimos que estaba solo? Menos 85. El menos 85, ¿verdad? Entonces, si lo buscamos el menos 85 en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver cómo el menos 85 está aquí abajo. ¿Dónde sería mi posible stop profit? O mi posible take profit, digo, más bien. En el menos 0.85. Cuando esto se cumple, cuando esta regla se cumple, yo estoy sacando un ratio aproximado de un 1.3 más o menos. ¿Lo ven? Entonces, para eso son esos 2 niveles de Fibonacci que normalmente estamos agregando. Uno me va a indicar el posible stop loss y el otro me va a indicar el posible take profit. ¿Dónde podría yo cerrar ya esa operación con un buen nivel de ganancias? Hasta ahí, chicos, ese detallito, ¿qué tal? Excelente. Súper. Les va a servir muchísimo para ir identificando. Ahora, ustedes, por ejemplo, en todo este take profit, no significa siempre que siempre un patrón armónico nos va a dar todo esto, ¿verdad? No, sino que esto ustedes lo pueden dividir en aproximadamente tres puntos de take profit donde ustedes pueden ir cubriendo. Por ejemplo, mi primer take profit acá, yo lo haría prácticamente cuando el precio supere, ¿verdad? El máximo, perdón, el mínimo anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estaría mi primer take profit, ¿verdad? Ahí cuando llegue el precio a este punto, yo ahí que normalmente hago, bajar la zona del stop loss, la bajo hasta este punto. ¿Dónde estaría mi segundo take profit? Posiblemente en el siguiente nivel que rompa más alto. Cuando ya el precio rompa este punto, entonces, por ejemplo, mi stop loss quedaría nuevamente en el nivel que va asegurando. ¿Y dónde quedaría, por ejemplo, mi tercer take profit? Digamos que, por ejemplo, haya alguna otra zona rota un poco más atrás. Y ya por último, si quiero ser como quien dice, muy buchón y ya he cubierto todas estas ganancias, entonces lo dejo que corra ahí hasta el nivel 0.85. Y por supuesto, para que no sea como muy obvia la pregunta, obviamente la respuesta pues también va a ser, y si llega y supera el nivel menos 0.85, ¿qué pasa? Bueno, pues lo mismo, entonces ustedes van asegurando con el stop loss, bajan y cubren. De manera que si ustedes pueden dejar una operación de estas correr durante semanas porque se les dio, pues enhorabuena, pero van cubriendo las ganancias. De manera que siempre les dé esto. Ya saben que esta zona hasta el 0.85 es como quien dice la proyección ideal, ¿verdad? No es que en todos los escenarios se va a cumplir exactamente ese punto de ganancia. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que hay que definir, por ejemplo, un primer take profit, un segundo take profit, hasta un tercero y hasta un cuarto si fuera posible, ¿verdad? Hasta ahí, chicos, clarísimo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a tratar, ¿qué les parece si buscamos algún ejemplo por ahí? Josué, ¿por qué no checas el step en M30? Yo creo que tienes un bullish Okay, Gatling. vamos a buscarlo un segundito. ¿Qué les pareció, chicos, la explicación de los patrones de esta forma? Los que ya estuvieron en el curso anteriormente, que habíamos aprendido a ver los patrones, pues de la otra manera que habíamos estudiado. No, pero te digo que es totalmente, a mí me quedó más claro ahora, porque con Yanka me pegué una enredada bárbara.
pero esta que tú estás dando está muy, muy bien explicada, gracias. Muy buena. Excelente, me parece. Súper Mae, yo a fácil, usted ahí le agarré tips. súper fácil de entender. Ya la agarré, pero mejor dicho. Sí, Súper chévere. igual no digo que estuviera mal, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo eso, sino más bien es precisamente por eso, porque tal vez simple y sencillamente la forma de encontrarlos, tal vez a alguien se le hace más complicada de la otra manera. Entonces, por eso es buscar alternativas para que la información, digamos, quede lo más clara y objetiva posible, ¿verdad? Pues Mae, te sí, digo que personalmente de la otra manera, a mí se me complicó. Este está muy sencillita, muy Sí, fácil de entender. excelente. súper bien, mae, desde mi perspectiva, se da más fácil de entender, sí, porque usted sabe que yo lo aprendí con Yanka desde Forex, pero Ujú. sí le he agarrado tips nuevos. Me extraña Papers. Ok, Ah, veamos aquí, por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos este fractal. Y entonces vemos, acá se está formando, no importa si ya no lo agarramos, estamos en sesión educativa, ¿verdad? Acá vemos cómo está todo el primer fractal alcista, el retroceso, luego el siguiente movimiento, y ahí viene bajando, ¿verdad? Se ha mantenido ahí, pero ahí viene bajando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de corroborar para ver si encontramos el patrón armónico por ahí. Es ese, ¿verdad, don Augusto? Sí, yo lo había hecho en M30, pero yo creo que te va a funcionar bien ahí. Ok, vamos a tratar de buscarlo en 15 minutos. Entonces, acá vemos cómo, por ejemplo, vean lo que le decía antes de lo del rompimiento, ¿verdad? De las mechas. El precio cerró en el 61.8, prácticamente que sí, y las mechas fueron pequeñitas. Esas mechas ya pueden significar algo, ¿verdad? Entonces, esto puede variar, esto podría variar de alguna manera el resultado de nosotros en esta operación. Entonces, pero no quiero decir que no se vaya a dar, ¿verdad? Porque el precio, por al final de cuentas, pues cerró, la vela terminó, digamos, su cotización, pues prácticamente que en el 61.8. Entonces, ahí es donde yo simplemente les digo, esto no es que no sea un patrón, sino que ya simplemente para mí no queda como un Garley. Ahora habría que definir si es un Garley perfecto o imperfecto, pero ya eso lo vamos a estudiar más adelante. Bien, de momento solamente nos vamos a quedar con que el precio retrocedió hasta el 61.8. Ok. Luego decía que el punto C tenía que estar entre el 38.2 y el 88.6, ¿verdad? Del el retroceso, ¿verdad? Del Fibonacci de A a B. Entonces yo trazo ahora el retroceso de acá a acá. Y yo digo, ok, perfecto. Sí, el 88.6 está por acá, el 38.2, perfecto. Y el precio cerró muy bien. Hasta ahí vamos, excelentes. Entonces, si yo vengo a trazar la herramienta de patrón armónico en los puntos exactos donde acabo de formar el patrón, por decirlo así, o los Fibonaccis, yo voy a empezar a encontrar dónde el precio hizo sus reacciones. Y podemos ver normalmente como lo que decíamos antes, el punto B es atinente a esta zona, ¿verdad? Punto C a este otro punto y el punto D a este otro punto. Todos están correctos, ¿verdad? Normalmente el punto B dice que tiene que estar en el 61.8, pero aquí este es el que ya no me dio bien, ¿verdad? Entonces, esta es la única confirmación que no tengo para saber que esto es un patrón correcto. Entonces, ya yo aquí, por ejemplo, podría entender que este patrón tiene alguna probabilidad de no llegar exactamente al 78.6 e irse antes, o de que lo pueda romper y bajar un buen poco, o sea, mantenerse por debajo de la zona, o como quien dice, dentro del stop loss, por decirlo así, un rato y luego reaccionar ahora sí como nosotros hubiéramos esperado. O inclusive también tiene ya su margen de posibilidad de perderse. Aplicamos lo del Fibonacci también, ¿verdad? Para buscar el stop loss y el precio en
en Take Profit y ponemos la proyección. Aquí, ¿qué pondríamos? ¿Compra o venta? Compra, ¿verdad? ¿Y dónde estaría nuestro stop loss? En el nivel 1.11. Acá. Y extenderíamos el posible Take Profit ¿hasta dónde? Hasta el menos 0.85 allá arriba. ¿No? Hasta ahí estamos claros, chicos. Lo extenderíamos hasta acá. Y si vemos, por ejemplo, ya hablando de fractalidad, ¿dónde podríamos tomar nosotros nuestras ganancias? Pues básicamente sería de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, podría tomar mi primera ganancia en este punto, mi primer TP. Segundo Take Profit, lo podría tomar por acá. Tercer Take Profit, lo podría tomar por acá. Y el cuarto Take Profit ya lo podría tomar en el nivel menos 0.85, que sería como el máximo de ganancias que yo podría asimilar ahí. ¿Qué les parece? De hecho, vamos a darle seguimiento a este porque posiblemente sí se dé esa comprita. Además, yo voy a abrir aquí la jugada, papi, porque ahí yo estaba montado en esa ventita. Y vamos a estar atentos, chicos, porque posiblemente pueda ser un patrón. Vamos a darle el margen correspondiente. ¿Qué les pareció, muchachos? Mejor explicado. Todos, claro, sí. Sí, yo tengo una duda, por lo menos digamos ahí donde dices, o sea, los números tienen que dar exactos para poder de que el patrón sea confirmado al 100%. Ok, para que quede el patrón confirmado al 100%, sí, deben quedar exactos. Recuerden que en este caso, acabamos de mencionar que todos dieron menos, por ejemplo, menos la confirmación de este punto. Esta sí que no nos dio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este patrón, por ejemplo, a pesar de que es un Garley porque el precio cerró por el nivel 61.8, el tema es que lo rompió un poquitito con las mechas. Entonces, por eso nos está dando una variación aquí en este punto, en la zona del punto B. Eso es lo que podría hacer que el precio normalmente o reaccione antes de llegar al punto que nosotros esperaríamos o que inclusive se pueda perder, que tal vez haya dado para una mala lectura. Entonces, aquí lo único que queda es como estar pendiente. Por eso les decía, vamos a estar pendientes a ver qué pasa con el precio en este tipo de reacción. Otra cosa que podemos hacer acá es confirmar o buscar una confirmación de este punto con la extensión del Fibonacci. Entonces, por ejemplo, ya sabemos cómo usar la extensión del Fibonacci. Entonces, yo voy a borrar este pequeño retroceso que hicimos antes y voy a borrar la herramienta. Ya vimos ahí que normalmente se podía, ¿verdad? Ahora voy a trazar una extensión de Fibonacci desde acá hasta acá y hasta acá. Vamos a ver cuál zona me confluye. Bueno, aquí ustedes lo ven, por ejemplo, dice que el 78.6 está súper confluyendo, ¿verdad? Está muy, muy, muy cerca del 100%. ¿Lo ven? De la extensión. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar ese punto como confirmación, básicamente, tal vez ya no como patrón armónico, porque aquí rompió, pero esta otra confirmación me dice que es probable que el precio pueda así reaccionar. Aunque aquí rompiera, podría reaccionar ahí a favor en compras. Esa es como la opción que yo tendría. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No entremos en order blocks todavía para que no se pierdan. Correcto. Entonces, ¿qué les pareció hasta ahí, chicos? ¿Claro o no claro? ¿Clarísimo? Sí, súper claro. Bien. Ok, chicos, entonces vamos a pasar a la sesión operativa. Si no hay preguntas, vamos, ¿verdad? Don't
Bye.